Segunda parte del segundo capítulo. Un día su propia mujer le presentó una amiga, a quien Luis llamaba Lucinda, de su misma edad y prendas. Linda de cuerpo y de alma, había llegado a casarse sin dote con un hombre rico, del cual Luis era también amigo. Comenzaron así las frecuentes visitas, aumentadas por las licencias que ofrece la libertad de casadas. El refranero hispano-criollo tiene buenos ejemplos de lo que puede suceder cuando el hombre es fuego y la mujer estopa y el diablo sopla. En ese caso, lo mejor es interponer obstáculos. Entre santa y santo, pared de calicanto. Por el contrario, Luis aprovechó una ausencia del marido para hacer una visita a su, por el momento, platónico amor. La encontró sola, bordando en su huerto. Esos jardines internos, como vimos, estaban rodeados de tapias y daban a las salas y habitaciones. Conversaron hasta que se hizo de noche. Cuando quisieron entrar, encontraron inexplicablemente todas las puertas cerradas. Nadie acudió a sus llamados, cosa también muy extraña dada la servidumbre siempre numerosa, por lo que tuvieron que acomodarse bajo un árbol para pasar la noche, con las consecuencias esperadas. La siguiente entrevista transcurrió en casa de una prima de su amante. Agitada, ésta le contó que había hablado con su confesor y le había prometido dejar de verlo, algo por demás difícil en la pequeña ciudad. La historia se complicó con la aparición de otra pareja de amantes amigos de ambos, Florencio y Lizarda, que eran muy celada por su marido. Como todas las casas, también la de su prima, de Lucinda, especie de Celestina criolla, tenía una huerta y ahí se reunían las dos parejas adúlteras para sus escarceos amorosos. El marido de Lizarda, sospechando que el culpable de su deshonra fuera el incorregible Tejeda, decidió presentarse de improviso en casa de la Celestina. Mientras la otra pareja descansaba al sol, Tejeda y su amada habrían preferido sentarse entre las ramas de un gran árbol. Desde allí contemplaron con horror cómo el marido engañado, precipitado y celoso, salvó la cerca y la muralla y se arrojó hasta la huerta, donde entre unas verdes parras, durmiendo en cama de campo, su propia deshonra estaba. Y con el golpe mortal de una violenta estocada, sin dividir el castigo, vengó traiciones entrambas. Ver de tan cerca el sangriento cuadro que pudieron haber protagonizado sirvió a los amantes más que las prédicas del confesor. Con el firme propósito de no volver a verse, la aterrorizada joven partió a su hogar oculta tras las cortinillas de una silla de mano llevada por esclavos negros. A Luis, en cambio, poco le duró la contrición. Ni el comercio de sus obrajes, ni sus importantes cargos en el cabildo de la ciudad podían hacerlo olvidar de esos amores que, justamente por lo prohibidos, resultaban más atractivos. No podía fijar la mente en nada. Allí estaba siempre frente a él el pelo lacio y castaño, la piel dorada, la risa suave, el andar gracioso de la amiga de su mujer. No había en Córdoba, ni lo habría por mucho tiempo en ninguna ciudad del Tucumán ni del Río de la Plata, ningún lugar público y decente donde poder encontrarse, ni teatros, ni toros, ni bailes. Exclusivamente la gente rústica, como mestizos, mulatos, blancos pobres, indios y negros, se reunía a hacer música y a bailar. Si no era en las casas particulares, solo en las iglesias era posible ver señoras. Y en Córdoba había muchas iglesias: Santo Domingo, San Francisco, La Merced, la iglesia de la Compañía, la de las monjas Teresas y la de las Catalinas, sin contar con la capilla del Hospital de San Roque y algunas ermitas. El primer día de Cuaresma, miércoles de ceniza, una vez finalizado el carnaval, nuestro poeta empezó su recorrida de templo en templo. Una emoción eléctrica le corrió por el cuerpo cuando la descubrió por fin en San Francisco. Pero qué transformada estaba. Vestida con sencillez, volvía de recibir en la frente la cruz de cenizas.
aún impresionada por las palabras sacerdotales, polvo eres y al polvo volverás, levantó los ojos y lo vio de rodillas cerca de ella. Los dos se turbaron y ella apartó la mirada. En ese mismo instante, él creyó sentir en su oído una tenue voz que le decía: con la muerte de uno de ambos parará historia tan larga. Recién entonces se percató de que estaba arrodillado justamente sobre una sepultura que no tenía más de 2 semanas. Yacía allí el confesor de su amada. Muchos años después, al recordar estos momentos desde la tranquila monotonía de su celda, Luis Tejeda aún se estremecía, pero lo que más lo admiraba era su falta de contrición, digna del don Juan de Tirso de Molina, que no quería arrepentirse ni aún ante el pedido de la estatua de piedra del padre de su amada. Igual de irreductible había sido él. A tono con dicho de la época, todo estaba en pecar, confesarse y volver a empezar. Lucinda, en cambio, había llegado a tal tensión entre su amor y sus remordimientos que dejó de ir a la iglesia para no verlo más. La culpa y el temor la hicieron enfermar, nada extraño en una naturaleza sensible, exaltada entre su propio deseo y el temor al infierno y la condena eterna. Despechado, Luis volvió a sus antiguas diversiones, cautivando a las mestizas, criollas y mulatas con sus palabras carameleras y sus trajes galanos. Siempre llevaba con él aquella pequeña guitarra llamada discantillo, con la que alegraba su paz doméstica, sus aventuras, o en tiempos devotos cantaba loas a la Virgen María, a la manera de Arcipreste de Hita. Un día, ya pasada la Pascua, llegó su mujer llorando. Su amiga había muerto, consumida de melancolía y de alguna misteriosa enfermedad. Luis tuvo que asistir al entierro con solo el alma enlutada, ya que ni siquiera podía expresar su dolor. Esta vez el golpe había sido muy fuerte, el castigo había llegado y Luis creía merecerlo. Después del entierro montó en su caballo y salió sin rumbo fijo. Ante sus ojos desfilaba su vida vana, siempre corriendo tras un ideal inalcanzable. En un recodo del río, paró a descansar bajo un sauce y lloró largo rato. Hasta la muerte de doña Francisca de Vera y Aragón, ocurrida en 1661, Luis de Tejeda, siempre dedicado a los libros, a su familia y a la administración de sus campos y obrajes, tuvo varios cargos en el cabildo: procurador, alcalde de primer voto, etc. Se preocupó también del progreso de su ciudad natal con la construcción de diques de cal y canto para la irrigación y provisión de agua. En el ámbito familiar, pudo asistir al casamiento de 8 de sus hijos y a la entrada de 2 hijas a los conventos familiares de Teresa y Catalinas. Pero ni los años ni los nietos lograron frenar el carácter explosivo que siempre lo había caracterizado. El mismo año de la muerte de su mujer, el gobernador Mercado y Villacorta había pedido refuerzos a todos los vecinos del Tucumán para dar fin a las interminables guerras calchaquíes. Los valientes e indómitos habitantes de los valles no habían aceptado jamás el dominio español y cada tanto, con la aparición de algún caudillo, volvían a sublevarse. Don Luis, como capitán de guerra, convocó a las milicias de vecinos, pero los hijos y nietos de aquellos fundadores ya no participaban de la mentalidad belicosa de sus abuelos. Los indígenas sublevados vivían, además, muy lejos de sus estancias. Unos porque valoraban la paz y prosperidad que habían llegado a conseguir con esfuerzo, otros por comodidad, y otros simplemente por llevarla contra el orgullo Tejeda, se negaron a presentarse en la plaza con sus arreos y provisiones de guerra, rechazando su obligación de vecinos feudatarios. Sin pensarlo 2 veces, Tejeda ordenó allanamientos, cepos y prisiones, y escribió una larga carta al gobernador.
Esto le valdría la persecución y confiscación de todos sus bienes, ordenada por la Audiencia de La Plata, a pedido de sus enemigos. Perseguido por la justicia real, vivió un tiempo como fugitivo en sus campos de Saldán y en 1663 tomó el hábito de novicio en el convento de Santo Domingo. Allí se dedicó a escribir sus coronas líricas en honor a la Virgen María, matizadas por las hazañas de su propia vida. Allí cantaría con sus discantillos los versos inventados por él. Visitaría a sus hermanas e hijas en sus casas y conventos y seguiría recorriendo la vieja Córdoba, que no representaba ya una Babilonia, sino una aldea querible y soleada en la que convivían dignos funcionarios de capa y golilla con pícaros serranos de tonada cantarina, religiosos de hábitos y tonsura, matronas vestidas de seda, bellas muchachas a las que saludaba con un cómplice guiño. Había llegado el momento de la paz, y si bien sus versos muestran un gran arrepentimiento, el hecho de habernos dejado conocer todos esos sabrosos detalles implica que no renegaba de su vida aventurera, de soldado, poeta, músico y amante. Vivió con intensidad cada etapa de su vida y se entregó confiado a su creador un día de septiembre de 1680. En la casa donde nació, entre patios, claustros y jardines impregnados de luz y de paz, las religiosas conservan hoy como joya principal, junto a la primitiva estatua de Santa Teresa, el manuscrito de don Luis de Tejeda, auténtico don Juan criollo y testigo privilegiado de la ciudad de Córdoba del siglo XVII.